Buen día con todos. Mi nombre es Alexander Ramos. Vengo a presentarles en esta oportunidad el curso Diseño de Sistemas de Soporte para Ambientes Propensos a Estallidos de Roca, curso especializado en geomecánica y minería subterránea. Entonces, este curso lo que busca es dividir en tres módulos, lo que corresponde a la teoría, ejemplos prácticos y análisis de los estallidos de roca. Y bien viene siendo un problema ya que al día de hoy viene constantemente apareciendo en diferentes unidades. Entonces, es un tema bastante interesante en que venimos a abordarlo desde la teoría, desde la base, para que podamos entender muy bien, ¿no? Y tomar decisiones prácticas que tengan una buena base muy bien sustentada. Así que el curso lo que concentra también, esto es un resumen, definiciones de qué son estallidos de roca, mecanismos de falla y las diferencias, ¿no? Existe hoy por hoy mucha confusión en la terminología que se utiliza. Al tener confusión de esto no podemos desarrollar bien, ¿no? Un estallido nos puede sonar como un evento sísmico o un mecanismo de falla. Diferenciar estos términos es necesario para poder desarrollar o cuáles son las necesidades de soporte de roca más adelante. Así como esto, comprender por qué se desarrollan estos estallidos de roca en las diferentes unidades. Todo parte de entender, ¿no? por qué falla súbitamente el material rocoso, ¿no? Hay muchos materiales, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos con diferentes tipos de roca, ¿no? Pero viéndolo como material, necesitamos comprender cuál es el comportamiento mecánico de los mismos. Esto es la compresión simple, resistencia a la tracción, módulo de Young y sobre todo, ¿no? ensayos triaxiales. Entonces, para diferentes materiales vamos a tener diferente comportamiento, ya que hoy por hoy existen múltiples factores, como podría ser el encampane, la profundidad, a la que pueden encontrarse nuestras excavaciones y nosotros pensar que eso es el único factor que puede estar agativando los estadios de droga con los que podemos estar enfrentándonos el día de hoy en nuestras operaciones. Otro tema también práctico aquí es qué cosas son estadios de droga, cuál es la definición que vamos a utilizar para el tratamiento del problema. ¿No? Tenemos diferentes fotografías de los tipos de estallido que vamos a ir clasificando durante el curso, ¿no? Asimismo, todos los soportes de roca o también llamados sostenimiento que han estado relacionados con los estallidos. ¿Cuáles son los daños típicos que vamos a encontrar? Porque lo menciono ahora y lo mencionaré también en el curso más adelante. El estallido de roca es un proceso, no es un evento. Entonces, hay múltiples factores que nos pueden a nosotros ayudar a determinar cuál es el comportamiento previo al rockburst, ¿no? Pero para eso hay que entender bien las definiciones. Como les mencionaba, comprender la resistencia a la compresión simple, ensayos traxiales, inclusive ensayos traxiales convencionales o no convencionales, para poder entender por qué este material al momento de estar en un estado tensional tan alto falla de manera tan violenta. Esa es una de las características de los estudios de roca. Entonces, partiendo de conocer bien los materiales con los que nosotros vamos a trabajar, en los que vamos a desarrollar todo el laboreo minero, vamos a poder llegar a entender, ¿no? por qué se generan los globos y en qué condiciones en nuestras minas en particular suceden. Como les mencionaba, la roca, ¿no? como material va a tener un comportamiento a diferentes esfuerzos confinantes, como le dice el ensayo traxial. Entonces, comprender esto es clave. No podemos seguir utilizando ensayos triaxiales con bajos confinamientos para poder llegar a entender lo que pasaría a unos confinamientos mucho más altos. Entonces, debemos tratar de encontrar cuál es el comportamiento que tendrá la roca a tal estado tensional. Debemos comprender cuál es el estado tensional previo al que nosotros vamos a desarrollar nuestras labores. Y en base a eso, entender cuál va a ser el comportamiento del material en ese estado de tensión. No necesitamos esfuerzos de confinamiento bajos. No estamos en esas condiciones. Entonces, aquí también en el curso, en la primera parte del módulo, se desarrolla
muy a detalle, ¿no? En un caso práctico, cuál es el comportamiento de algunos materiales que tenemos, ¿no? Como ejemplo en el curso, ¿no? Y cómo pueden ustedes hacer lo mismo con los materiales que ustedes tienen. Es decir, deben tener quizás ensayos de laboratorio. ¿Les son útiles o no para el estado de esfuerzos que ustedes están llevando? Entonces, eso requiere un análisis, ¿no? Involucrando también un criterio de falla, que es el que vamos a utilizar y el que vamos a desarrollar y el motivo por el cual estamos aplicándolo, ¿no? Independientemente de la caracterización del material que podamos hacer en el laboratorio, es importante también tener una buena caracterización en el terreno. Vamos a hacer mapas de GCI, ¿no? A detalle y entender cómo podemos aplicar esto dentro de la capacidad máxima que puede tener la roca según un criterio de falla. Una vez comprendido lo antes mencionado, vamos a poder determinar bien cuáles son las capacidades máximas de resistencia de un material, que en este caso es roca. Entonces, muchas de las simplificaciones que se han realizado durante los años anteriores con respecto al material rocoso, debemos traerlas aquí al curso y comprender qué tipo de materiales son en los que estamos haciendo nuestras excavaciones. Entonces, una vez comprendido eso, viene el tema del tipo de soporte de roca. En el curso vamos a poder llevar el soporte de roca en una subclasificación de refuerzo, retén y contención. Entonces, eso vamos a explicarlo en el curso porque es importante definir que el sostenimiento es un sistema que trabaja en conjunto. Es decir, los elementos que sirven de refuerzo son, por ejemplo, básicamente los utilizados pernos. No tienen las mismas características ni las tendrán que puede tener una malla electrosoldada o concreto lanzado. Tienen funciones distintas y forman parte de un sistema. Entonces, comprendiendo bien cuáles son los elementos que conforman el sistema, vamos a poder nosotros determinar ante un evento por estallidos de roca qué es lo que está fallando, qué parte del sistema está fallando, el retén, el refuerzo o el elemento de contención. Entonces, para eso necesitamos hacer una buena clasificación del mismo, clasificarlos desde su comportamiento mecánico, no solamente la roca, sino también los materiales que nosotros estamos utilizando, ¿no? ¿Qué características tienen? ¿Son suaves, son fuertes, son frágiles, son elongables? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué características de elementos necesitamos para poder soportar nuestras labores y que cuando ocurra un evento, ¿no?, de liberación violenta de energía, esta no colapse? Entonces, esas características necesitamos abordarlas a detalle para cada uno de los elementos que comúnmente utilizamos: mallas, pernos y concreto lanzado. Poniendo estos dos primeros temas aparte, tenemos que tomar conciencia de que no solamente depende del soporte de roca, ¿no?, sino también de la sismicidad que rodea nuestras operaciones. Y en este segundo módulo, lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar rápidamente cuáles son las características de un sistema de monitoreo microsísmico y cuál es el objetivo en relación a los estadios de roca, ¿no? Porque si nosotros abordamos nada más el sistema de monitoreo microsísmico, esto puede tener varios objetivos, pero en este curso se desarrolla con el objetivo de determinar una demanda de energía al soporte. ¿Qué características debe tener nuestro sistema de monitoreo microsísmico y cómo está compuesto para poder tener datos de buena calidad que nos ayuden a determinar a nosotros cuánto es esa demanda de energía en el terreno, ¿no? Otro punto importante es cuál es la evolución de los estallidos de roca conforme la sismicidad aumenta o disminuye. Con estos términos me refiero a aumenta en cantidad y en frecuencia, perdón, en magnitud. Entonces, es importante ver que estos puntos van a tener un impacto en la mina. Si usted trabaja o labora en una mina en la que la sismicidad se mantiene flat,
No va a ser igual en un ambiente en la que la sismicidad constantemente va incrementando. Entonces, usted tiene que planear alguna táctica y estrategias para poder mantenerlo o reducirlo. En este curso se aborda todo lo relacionado al soporte de roca. Existen otras metodologías para reducir esto, pero no son parte del curso, pero sí las vamos a tratar también. Entonces, la evolución de los estallidos durante el tiempo de vida de la sismicidad o el tiempo de vida en la que tengamos datos de sismicidad es importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar casos reales de estallidos de roca, ¿no? En el que vamos a determinar cuál ha sido el soporte instalado y cuáles son las deficiencias del soporte. Aquí cuando se hagan inspecciones vamos a tratar de dar énfasis a cada uno de los elementos del soporte para ver cuál fue el cuello de botella del sostenimiento. Porque si nosotros no determinamos bien esto, lo que vamos a hacer es mejorar algunas capacidades del concreto lanzado a lo mejor, cuando lo que debíamos haber reforzado, o mejor dicho, mejorado las capacidades son de los pernos. Entonces hay que entender bien durante una inspección de estallidos de rocas qué es lo que está fallando y cómo cuantificar esto en un formato para diferentes severidades. El análisis que se debe desarrollar de cada uno de los casos, vamos a presentar muchos durante el curso, es que podamos comprender nosotros qué está pasando con el sistema de soporte en nuestra unidad, qué está fallando con la fibra, con el concreto lanzado, con las placas, con los pernos, con el acero de los pernos, los anillos, la soldadura, entre otros. Comprenderlo y analizarlo bien. Cada daño que tengamos en sostenimiento es un dato que nosotros debemos utilizar como fuente de información para mejorar nuestro soporte de roca. Lo menciono nuevamente, los estallidos son un proceso, no un evento. Entonces, en ese proceso es el que nosotros debemos tomar acción para recopilar esta información. La sismicidad va a mantenerse, va a incrementarse o va a reducirse, es lo que nosotros debemos determinar mediante un sistema de monitoreo, ¿no? En el que va a tener ciertas características de las que vamos a conversar a detalle. ¿Es suficiente el sistema que tengo? ¿Necesito ampliarlo más? ¿Cómo tomar esa decisión? Es lo que también vamos a abordar rápidamente. Conceptos que ustedes necesitan saber, porque de nada a nosotros nos sirve tener información que tiene un amplio error y utilizarla eso como base de nuestros diseños, eso no es correcto. Este sistema de monitoreo nos va a dar una precisión de localización deseable para nuestra explotación. No va a ser lo mismo una precisión de localización para un método de corte y relleno que para un sublevel stopping. Entonces, aquí también vamos a abordar cuál es el análisis que se hace cuando ocurre un evento, cuando tenemos instalado un sistema de monitoreo, tenemos voladuras que también salen en el sistema de monitoreo, identificar qué pasó, cuál es la historia sísmica antes del periodo del evento, qué sucedió, ¿no? Teniendo en cuenta las limitaciones de precisión de localización y detectabilidad. Relacionar estos datos, como les mencionaba, con procesos dentro de la mina, que es prácticamente la generación de vacíos por voladura. Está relacionado a la sismicidad, nuestra sismicidad, porque es particular de cada mina. Con esto podemos llegar a determinarlo. Analizando cada voladura en específico y un conjunto de voladuras, podemos llegar a saber qué impacto tienen estas según el monitoreo microscópico. Si llegamos a determinar que la voladora es el principal agatillador de eventos sísmicos de tales características, pues debemos dar énfasis en eso. Entonces, lo antes mencionado forma parte del módulo 2, identifica cuál es el uso del sistema de monitoreo, como les dije, para poder determinar cuál es
los daños en el soporte de roca, las necesidades del nuevo soporte de roca, ¿no? Y qué proceso, qué estamos haciendo en la mina que incrementa, reduce o mantiene la sismicidad. En el módulo 3, ya con en la primera parte desarrollada, que son las características de sostenimiento y de la roca, la segunda parte, el monitoreo microsísmico, vamos a poder nosotros o buscamos determinar cuál va a ser la demanda del soporte de roca. ¿Cuánto es lo que está solicitando el terreno? ¿Con qué objetivo, no? Con el objetivo en que podamos determinar algún tipo de factor de seguridad. El factor de seguridad es una división. Nosotros podemos poner qué parámetros estamos utilizando ahí. Entonces, es decisión de nosotros ver cuál es ese parámetro crítico. Vamos a utilizar en esta presentación métodos empíricos y también formulaciones que son prácticas, útiles. Asimismo, también estas, compararlas con lo que vemos en la mina. Entonces, aquí se va a presentar, ¿no?, una estimación de la demanda de energía en base a los datos sísmicos que nosotros estamos presentando en el curso para poder llegar a determinar, ¿no?, la demanda máxima en una excavación en kilojoules por metro cuadrado. Teniendo la demanda y teniendo una descripción breve de las capacidades de nuestro soporte de roca, porque eso sí, esto último de las capacidades, nosotros podremos tomarlo de la bibliografía, pero es importante entender de que necesitamos que las pruebas que se estén realizando en esa bibliografía que tomamos como referencia esté adecuado a nuestro contexto. Buscamos ensayos en los que los materiales estén sometidos a fuerzas violentas, abruptas, no pruebas de arranque, no pruebas pseudoestáticas. Eso no nos ayuda, pero como un parámetro adicional. No podemos comparar dos mallas, vamos a poner, por ejemplo, o dos concretos lanzados, ¿no?, con diferentes resistencias solamente por la resistencia. Entonces, existen otros elementos de refuerzo, contención y retención que van a ser necesarios según la evaluación que nosotros hagamos. No quiere decir que toda la mina va a requerir un nuevo soporte de roca, pero nuestro objetivo es que en el curso ustedes puedan desarrollar en dónde se debe priorizar el nuevo soporte que está constituido según las necesidades que hemos visto a partir de los análisis de estallidos de roca. Y a partir de ahí ir para atrás, cubriendo las prioridades, las primeras prioridades, y ir reforzando lo que nos está faltando. Si vamos a reforzar toda la mina con el soporte de roca más encarecido, pues no es la solución. Y el curso busca que ustedes puedan llegar a analizar cuál es la criticidad de esa necesidad. Entonces, los esperamos en el curso y nos estamos viendo. Un saludo con todos. Gracias.